Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Realmente agradezco su presencia y en esta ocasión vamos a tratar un tema que ha sido demasiado controversial en algunos aspectos, pero que yo creo que podemos encontrar el lado positivo siempre y cuando lo aboquemos desde un punto de vista técnico, ¿no? Bien, el tema a discernir el día de hoy es fracking, efectos ambientales y sociales. A raíz de la reforma energética que se ha venido dándole trámite los últimos meses, precisamente hemos tenido pues algunos aspectos a favor y otros en contra. Precisamente aquí vamos a ver cada uno de los aspectos y el criterio se los dejo a ustedes porque es el reto de las nuevas generaciones. Bien. Voy a dividir el tema en tres partes. La primera parte es el concepto general de lo que es el fracking y todos los procesos que están asociados precisamente con la conformación de hidrocarburos a nivel global. La segunda etapa va a ser precisamente la zona relacionada con la acumulación de hidrocarburos en todo el noreste de México, empezando de Chihuahua, Coahuila, la cuenca de Burgos, Tamaulipas. Y posteriormente vamos a abocar los problemas de los impactos tanto sociales como ambientales a nivel nacional y a nivel mundial sobre el problema del fracking. Bien, ¿qué es el fracking? Precisamente el fracking es un proceso que consiste en fracturar una roca mediante la inyección de agua con ciertos apuntalantes como es la arena o la arena de Ottawa, que muchos de ustedes la conocen precisamente por su esfericidad, y cuando realmente se carece de ese compuesto que es arena de Ottawa, lo que se hace es generar polímeros con una esfericidad casi perfecta o esferas de porcelana. Esos productos se inyectan a gran presión en el subsuelo, sobre todo en la roca que se va a explotar, y con grandes volúmenes de agua se hace la fractura y se mantiene abierta mediante la inyección de esa arena y con algunos aglutinantes que son unas resinas tipo, ¿han comido ustedes la resina del mezquite? ¿La conocen? Bueno, pues precisamente ese tipo de resinas se le mete junto con los fluidos para que se mantenga la fractura abierta. Bien, aquí como pueden ver ustedes, este proceso de fracturamiento lo que hace es aumentar la capacidad de la roca. Como es una roca muy cerrada, desde el punto de vista petrográfico, las rocas estas, para poder buscar una buena permeabilidad, la permeabilidad en la industria petrolera se mide en Darcy y la unidad más pequeña es en milidarcy. Entonces estas rocas tienen nanopermeabilidad. Hablar de nanopermeabilidad estamos hablando de 1 por 10 a la menos 9 a 10 a la menos 19. Entonces es una roca demasiado cerrada. Por eso mismo se utiliza esa técnica. Bien, y esto no es novedoso. Desde la década de los 40 se empezó a practicar lo que es el fracking, nada más que en aquel entonces nomás se fracturaba la roca. En la actualidad, a raíz del 2010, se empiezan a inyectar productos químicos, que la mayor parte de los productos químicos son carcinógenos o cancerígenos, en pocas palabras, ¿no? Ese es el problema número uno que se tiene con ese tipo de tecnología. En la década de los 60 se va haciendo más factible este método a fin de aumentar la productividad en los estratos o plays, como le llaman los ingenieros petroleros, a los estratos productores de hidrocarburos. En 1961, el ejército de los Estados Unidos, como tenía algunos desechos de algunos productos armamentistas en Montana, entonces pide al Departamento de la Defensa que haga una inyección de todos sus residuos, pero no se dan cuenta de que a la postre, después de 3 meses de haberse inyectado esos residuos, se genera una gran cantidad de sismos precisamente en el estado de Colorado. Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿qué está pasando? Entonces precisamente esos investigadores se abocan a analizar el problema y recuerdan que hay una relación directa precisamente entre la inyección de los fluidos hacia el subsuelo. ¿Por qué razón? Porque realmente al momento de hacer la inyección, el agua fractura la roca y estás modificando las características geodinámicas de una roca, precisamente. Entonces eso te genera un proceso de reverberancia, o sea, de movimientos
que a partir de la ley de Columbus se llama transferencia de esfuerzos. Esta transferencia de esfuerzos es lo que genera precisamente los sismos. Esta técnica agarra una gran importancia en el 2010 con los proyectos precisamente desarrollados en la Eagle Ford, en el sureste de Texas, y algunas otras provincias de la Unión Americana, como son la provincia de Nueva York, donde la formación Marcellus del carbonífero, o sea, pensilvánico y misisípico, es explotada, pero automáticamente la población del estado de Nueva York prohíbe precisamente el sistema ese, porque empieza a producirse gran cantidad de sismos en lo que es la provincia de Nueva York. Y como es, hay varios estados de la Unión Americana donde se han opuesto precisamente a esta técnica. Aquí tenemos, precisamente en esta imagen, podemos ver detenidamente lo que es el fracking. Y el fracking, precisamente, como les decía a ustedes, es la fracturación hidráulica. Es una técnica para la extracción de gas o petróleo del subsuelo. Consiste en la inyección a presión de una mezcla de agua, arena y químicos en el terreno, con el objetivo de ampliar la fractura existente en el sustrato rocoso que encierra los hidrocarburos para favorecer su salida hacia el exterior. Vean ustedes aquí, se hace la perforación y posteriormente aquí se mete una tubería horizontal y sobre ella se empieza a fracturar. El sistema de fracturación, por lo general, se hace de la siguiente manera. Las longitudes recomendadas para poder hacer la perforación horizontal van desde 900 hasta 1,5 kilómetros, y las secciones se hacen entre 30 y 50 metros con productos químicos. Nomás les voy a dar un antecedente. ¿Qué tipo de productos químicos se utilizan en este fracturamiento? Son los Vetex. ¿Han oído hablar de Vetex? El benceno, tolueno, gileno, y son explosivos. Entonces, no puedes meter dinamita, pero metes productos químicos que con un detonante genera el fracturamiento en su suelo. Aquí les voy a dar algo realmente sobre la forma como se generan los hidrocarburos rápido. En la primera etapa todos conocemos, hemos andado en campo, hemos visitado algunas lagunas como la de Tamiagua o la del Carpintero, y a veces vamos en nuestro vehículo y de repente vemos algunas luces en los lagos. Pues no es más que descomposición de la materia orgánica. Las hojas, el polen, las cutículas, el tallo que se deposita en los lagos genera metano. Precisamente eso es lo que ves tú, o vemos nosotros, perdón, y esto se produce a una profundidad máxima de 100 a 150 metros, con una temperatura que va del orden de 50 grados. Posteriormente, después, a medida que va bajando la profundidad, va aumentando la temperatura, y al aumentar la temperatura, lógico, aumenta la presión. Entonces yo empiezo a descomponer la materia orgánica, y ese gas puede pasar a formar hidrocarburos hasta una profundidad de casi 2.000 a 3.000 metros de profundidad y una temperatura de 150 grados centígrados. Esta etapa se llama catagénesis, precisamente la transformación de la materia orgánica sólida a una materia líquida. Hay un error al pensar todo el mundo que los hidrocarburos, como el agua, se encuentran en ahorros mantos. Es una vil mentira. Se están rellenando los espacios porosos de la roca, recuerden bien ustedes. Y cuando ustedes rompen la presión de confinamiento de la roca, por lógico es que salga ese fluido a la superficie si tiene suficiente carga hidráulica. Posteriormente, después, seguimos ascendiendo o bajando, aumentamos temperatura. Lógico es que esa ventana del hidrocarburo líquido se transforma en gas, que va hasta los 7.000 metros de profundidad con una temperatura de 200 a 250 grados centígrados. Eso se llama metagénesis. Bien, y aquí en este esquema podemos observar tranquilamente los diferentes tipos de estructuras. Algunos de ustedes llevaron un curso de geología. Esta estructura se llama anticlinal. Precisamente aquí en este anticlinal podemos obtener o observar acumulación de hidrocarburos o de gas. A medida que bajamos en este sinclinal también podemos observar también acumulación de hidrocarburos, pero en una estructura en forma de linza o de lente. Sería una trampa estratigráfica, aquí sería un anticlinal, y a los extremos también podemos obtener aquí o ver precisamente el petróleo y el gas acumulado. Y el gas shale lo encontramos por lo general en este tipo de estructuras que se llaman sinclinales, donde no hay mucho movimiento, pero sí la roca está muy compactada. En esta imagen, vean ustedes, toda esta una secuencia estratigráfica de uno de los pozos perforados en Texas, todos los estratos, y esta es la formación de Eagle Ford.
se perforan hasta 2000, 2500 metros y luego se hace una perforación horizontal con un turbabur. En la parte de aquí hay una turbina, entonces que tiene, como el material es demasiado flexible, puede dar esa rotación y seguir en forma horizontal. Y aquí está precisamente qué es las gas shell, las multiplas, el tilt gas, el Colbert gas y el hidroláctic gas son no convencionales. ¿Qué significa la palabra no convencional? Es una técnica en la cual tú puedes traer ese hidrocarburo por métodos no convencionales. Anteriormente era no perforar el pozo verticalmente, fracturas, inyectas agua o inyectas nitrógeno, haces el barrido y sacas el gas. Aquí no, aquí tú tienes que perforar en forma horizontal, inyectar fluidos, ya sea agua, con arena, o polímeros y productos químicos. ¿Para qué? Para disolver las arcillas. En el caso del gas shell, el tilt gas. ¿Qué es el tilt gas? El tilt gas son las areniscas saturadas de gas con baja permeabilidad. El Colbert no es más que el carbón normal que tenemos en la cuenca de Fuente Río Escondido o en la cuenca de Sabinas, que si nosotros, los accidentes que nos hemos dado cuenta que han ocurrido en las minas, pues precisamente se deben a la descomposición del gas, que le llaman gas grisú, los mineros, pero no es más que gas metano, precisamente, que se descompone por la desintegración de la materia orgánica. Aquí tenemos algunos parámetros, no voy a ahondar mucho porque son parámetros de ingeniería petrolera, los parámetros mecanismos de acumulación, en las trampas comunes y corrientes, como lo vimos en la imagen, pues en los anticlinales podemos acumular hidrocarburos con características geológicas ad hoc. ¿Por qué razón? Porque la permeabilidad de la roca en ese tipo de estructuras anda de 1 por 10 a la menos 2 a la menos 3 milidarcy, entonces es muy buena permeabilidad, entonces eso nos facilita la extracción del hidrocarburo. En el caso contrario del gas shell, el tilt gas o el Colbert gas, su permeabilidad es muy baja, entonces tenemos que acudir a un proceso secundario que es el fracturamiento hidráulico. ¿Cuál es el sistema precisamente que se utiliza en la explotación del gas shell? Vean ustedes, es en serie, en una hectárea, hagan de cuenta, 100 por 100 metros, distribuimos una secuencia de pozos y hacemos este tipo de perforaciones y posteriormente después a cada 30 o 50 metros vamos fracturando el intervalo para poder obtener el gas que andamos buscando. Y de eso precisamente nos vamos a la segunda parte, que precisamente es lo que les comentaba al principio. Estas son las zonas donde se ha hecho exploración para evaluar. Les voy a ser honesto ahorita, no existe ninguna tecnología para poder tener un valor exacto sobre las reservas del gas shell a nivel mundial. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, la roca que vamos a explotar, así como cada uno de ustedes tiene una mamá, el petróleo tiene una roca que se llama roca madre. Tiene las propiedades para generar hidrocarburos dependiendo del tipo de materia orgánica. El petróleo, el hidrocarburo fluido o líquido, se produce a partir de fitoplancton y nanoplancton, son microorganismos marinos. El material que genera el hidrocarburo líquido es sapropélico o sapropelítico, que es de origen marino. No es una vil mentira que diga que los huesos generan hidrocarburos. Son los azúcares, las proteínas y los lípidos, precisamente los microorganismos que se descomponen a profundidades, a temperaturas y a presiones y te forman este tipo de yacimientos. En cambio el gas no, el gas se genera a raíz de la descomposición de la materia orgánica de tipo continental. ¿Como cuál? Hojas, polen, cutículas, esporas, tallos, etc. Ese es el carbón que posteriormente después por el proceso de evolución te va generando el gas. Y aquí tenemos las zonas que se han investigado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, la parte noreste que agarra una fracción muy pequeña de Nuevo León y nos vamos a Tamaulipas y parte de Veracruz. Y aquí tenemos las diferentes cuencas que Pemex ha estado explorando. En el caso de Coahuila tenemos la cuenca de Burgos, perdón, esta es la de Nuevo León y Tamaulipas, la de Burgos, la de Tampico Misantla, el estado de Tamaulipas, y esta es la plataforma del Burro Picachos, que corresponde a la cuenca de Sabinas y de Piedras Negras. Precisamente aquí tenemos la formación de Iglefort,
Y vean ustedes, lo complicado de la tectónica de aquí también dificulta la exploración de este tipo de hidrocarburos. Vamos a hablar de la cuenca de Burgos, los concierre, porque parte de ella está en el estado de Nuevo León. Tiene una superficie aproximadamente de 34.000 kilómetros cuadrados, de los cuales a Nuevo León le corresponden cuando mucho entre un 10 o 8, entre un 8 y un 10%. Lo demás está en Tamaulipas. Y esta es una sección con información de Pemex, le pongo aquí fuente de Pemex, de todos los pozos que se han perforado en la cuenca de Burgos, y vean ustedes el sistema de escalonamiento. Son fallas escalonadas o de crecimiento precisamente al espesor de los sedimentos que se han acumulado aquí a través de miles y millones de años. El espesor promedio de este tipo de estructuras es de 11.000 metros. Son sedimentos, arenas, limos, lutitas y limolitas. Entonces esto es lo que te da precisamente ese tipo de marco estructural y tectónico en la zona. Y este es el ambiente de depósito. Todo ese tipo de depósitos están asociados a sistemas deltaicos. El sistema deltaico que dio lugar a la formación de la cuenca de Burgos es un delta progradante. ¿Qué se entiende por delta progradante? El delta va avanzando y cada vez en cada avenida va depositando gran cantidad de material granular. Entonces llega otro proceso que es la transgresión. La línea de costa avanza, entonces el material te lo acumula hacia adelante. Te lo está retrabajando y te va formando grandes paquetes, como los que vemos en esta sección. Y aquí tenemos uno de los estratos que las autoridades le han apostado mucho. Estas son las lutitas iglefora. Están aflorando para su conocimiento, pasando Rodrigo Gómez rumbo hacia el puente atirantado, lo van a ver precisamente a su mano izquierda. Son unas lutitas de color negro y aquí están expuestas, entonces aquí ya perdió su interés. Aquí en cambio tenemos este estrato de lutitas, vean ustedes, este es un fragmento de la roca tomada de unos proyectos que hemos estado desarrollando en la sierra de Admitras. Ahí está aflorando la agua nueva, las secuencias son areniscas, lutitas, y esa es el agua nueva. Vean ustedes, les digo que perforar todo y luego meter un pozo horizontal aquí para poder extraer ese gas. Y aquí tenemos unos núcleos de ellos, muestra tomada de aquí, para, como ejemplo, para ver precisamente lo que consiste esa lutita de la formación agua nueva, que es equivalente a la formación iglefor en el sureste de Texas. Aquí vamos a ver algo, estos son datos también de Pemex. Vean ustedes, estos son todos los pozos que se han perforado y el proyecto para el 2022 son 4.050 pozos en el Burros Picachos, Cuenca de Sabinas 2.700, Cuenca de Burgos 4.050. Total, la cantidad de pozos que se van a perforar aquí en el 2022 son casi arriba de 10.000 pozos. Y voy a abocarme nada más a los de Nuevo León. Son el pozo Arboleo, que está en Anáhuac, el Kernel, que está en Ocampo, el Durián está en Anáhuac, el Tangrén en China, el Neritas está en Los Ramones. Y todos produjeron gas seco. El gas seco no es rentable para este tipo de exploración. De los 6 pozos perforados en la cuenca, 5 salieron negativos. Entonces, el porcentaje de éxito es muy bajo. Vamos hablando de casi un 85% de fracaso, ¿no? Y estos pozos tienen una profundidad promedio entre 2.500 y 4.000 metros de profundidad. Me aboqué a hacer un análisis de un FODA precisamente para ver los pros y los contras de este proyecto. ¿Cuáles son las fortalezas? Pues sí, tenemos acumulaciones de gas shale o de hidrocarburos en la cuenca de Burgos, como los Burros Picachos, Chihuahua, Tampico, Sabinas y Veracruz. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, reservas de gas shale en México, 681 millones de pies cúbicos. El gas shale es un fenómeno que ha cobrado importancia, como lo vemos a nivel mundial, y a raíz de eso se han registrado algunos problemas del nuevo marco geopolítico a nivel mundial. Ahí tienes el problema
de Ucrania. Ucrania tiene grandes yacimientos de gas shale en la cuenca del Donbass. Establecer estrategias para accesar a este tipo de recursos de hidrocarburos no convencionales. La producción del gas tendrá en el futuro la contribución mayoritaria del gas de lutitas. Bueno, y aquí vamos a ver las debilidades de cada uno de ellos. Costos excesivos de los pozos entre 3 y 10 millones de dólares. Costo de extracción de pies cúbicos del gas, 4.20 USA. Y el costo de extraer el gas de las lutitas es de 7.5. Yo no veo negocio ahí. Escasez de agua. Caídas en la producción de los campos. Aquí tienen datos veraces de los campos de gas shale en la Unión Americana. El primer año se reduce un 61%, después un 32%, un 24%, y al tercer año ya deja de ser rentable. Otro campo, casi, también tenemos el mismo problema, un descenso rápido de la producción. Por eso mismo, ellos requieren gran cantidad de pozos en serie para poder extraer a la brevedad posible el volumen de gas acumulado en el subsuelo. Interpretar el comportamiento de los micro nanopermeabilidad que les comentaba, comprender el almacenamiento, la mecánica y los fluidos de ese tipo de hidrocarburos que se desconoce, análisis de esfuerzos actuales del subsuelo para la definición de trayectorias horizontales de los pozos, deducir las propiedades mecánicas de la roca y del campo de esfuerzos actuales y caracterización geoquímica y geológica de las formaciones de interés, análisis de elementos de riesgo de los prospectos, establecer los contactos agua, gas y agua-aceite y asimilar prácticas de certificación de reservas para yacimientos no convencionales, lo cual no hay. Ahí tenemos ya un reto enorme. ¿Y cuáles son las amenazas? Vamos a empezar por lo más típico: inseguridad en la franja fronteriza, contaminación de acuíferos, proyectos de mucho riesgo, sismicidad inducida, se requieren grandes volúmenes de agua de buena calidad, el costo de la inversión para explorar y evaluar la reserva de gas shale en los estados de Coahuila y Veracruz es del orden de 3.133 millones de pesos. Los estratos de la formación Silvio Ford, productora de gas shale del lado mexicano, son más estrechos, delgados y estructuralmente más complejos. Tuvieron excepciones: contaminación de suelos, contaminación de aire, impacto sobre la salud del ser humano. Estas son las amenazas. Si sumamos amenazas con debilidades, pues son mayores que las fortalezas y las oportunidades. Y aquí tenemos, abordando los problemas sociales, aquí tenemos una muestra en los Estados Unidos, precisamente aquí tenemos el pozo. Eso fue en Marcellus, en la provincia de Nueva York, y esta es la calidad del agua precisamente extraída de algunos mantos o acuíferos. Se ve el grado de contaminación, y en este aspecto, pues, las empresas trataron de minimizar el daño, y hasta llegaron a cierto grado la EPA de modificar los resultados a fin de poder darle cabida al problema de la explotación de los pozos de gas shale en Nueva York. ¿Cómo funciona el fracking? Vean ustedes, tenemos la perforación, hacemos la fracturación, entonces nadie te va a asegurar que podamos controlar las fracturas. En el subsuelo, las fracturas se van en diferentes direcciones y los fluidos van ascendiendo hacia la superficie por gravedad. Lógico, está la presión hidráulica aquí, entonces tienden a ascender, y si encuentran un camino libre, pues se ascienden y te contaminan un cuerpo precisamente. Bueno, entonces vean ustedes aquí precisamente el problema que hay cuando no hay un control sobre los fluidos de perforación. Aquí hay unos datos muy importantes de Cornell University, y aquí vean las relaciones de las emanaciones de metano del gas shale con relación a otros depósitos de carbón o productos combinados de un ciclo combinado de gas y carbón. Y se dan cuenta ustedes que en Marcellus Shale Gas es mayor el porcentaje de metano precisamente, que lo generado por las emanaciones de carbón o de otros productos combinados en un ciclo energético. Y este es un dato también para consulta pública. Esto ya está trabajando en la Casa Blanca precisamente sobre Chemical Use in Hydraulic Fracturing.
Y estos son los miembros que formaron este documento. El documento está accesible, pueden entrar a la página. ¿Y qué está pidiendo ellos? Bases de datos, evaluación de escenarios, resultado de laboratorio, grado de toxicidad y estudio del caso. Todos estos datos precisamente están en la red. Lo que les comentaba sobre la caída en la producción, aquí tienen, vean ustedes el descenso de producción en Barrick y Nesbitt. En los primeros 4 o 5 años, los campos se desinflan. Y aquí vamos a ver precisamente por qué hablamos de sismicidad inducida. Aquí está el pozo, y vean esto, estos puntitos morados son los sismos que se producen precisamente por la inyección, las cargas que se inyectan al pozo. Estuve haciendo unos cálculos y la presión de fracturamiento que se tiene que hacer para romper la roca anda entre 11.040 a 18.000 PSI. Imaginen usted lo que es eso. Una carga enorme. Y aquí tenemos algunos resultados de la sismicidad inducida. Este es el sismo del 6 de noviembre del 2011 en Oklahoma. Ahí están todo el cúmulo de microsismos y los sismos grandes. Y este fue de 5.7 en la escala de Richter. ¿Cuál fue la causa? Aquí están los pozos que inyectaron agua y aquí ven las fallas. Precisamente las fallas son lubricadas por ese fluido y te dieron lugar precisamente a ese sismo 5.7. La inyección fue de 3.6 megapascal. Un megapascal equivale a 10.2 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, los volúmenes de agua inyectados son aguas residuales precisamente después de la perforación, tuvieron que inyectarse en el subsuelo y ese fue el resultado. Esto se llama rapto geológico, cuando yo esas aguas contaminadas las tengo que inyectar al subsuelo precisamente para que no me contaminen, pero nadie me asegura que esto va a estar completamente hermético. ¿Por qué? Porque de una forma u otra el agua va a tender a fluir y buscar fracturas o cavidades para ascender a la superficie. Y estos son los datos de Nuevo León. Aquí tenemos, vean ustedes, por qué razón he estado trabajando yo sobre esto, la sismicidad, buscando una causa, la causa del problema. Los sismos empiezan en el 2005 con 2, 2004, 2004, en el 2009 y 10, y luego 11, en el 11, 2. ¿Cuándo se incrementan los sismos? Al momento de iniciar la perforación, en el 2011, se reportan 89 sismos, 69 en el 2012 y 25 a el 14. Vean ustedes esta relación y eso tiene que ver una respuesta a la causa de la sismicidad del estado de Nuevo León. Nuevo León, desde el punto de vista sísmico, según el Servicio Sismológico Mexicano, está catalogado en la línea A, zona asísmica. Tenemos un colchón de 7 kilómetros de rocas sedimentarias, empezando desde el Cuaternario reciente hasta el Jurásico. Hablando de lo que es el Jurásico superior, la formación de Minas Viejas, son los yesos y anhidritas que están aflorando ahí precisamente en el posterior Villa de García, y luego toda la serie de sedimentos que tenemos en la Sierra Madre Oriental. Todo ese espesor nos da una capa de 7 kilómetros y medio, suficiente para amortiguar precisamente cualquier ondación. Y además de eso, algunas estructuras como la formación Cupido, Aurora o Zuluaga son acuíferos. Entonces parte de esa energía es absorbida por el agua en esos acuíferos. Aquí tenemos los sismos de mayor intensidad. Vean ustedes, a mí lo que me preocupa es este puntito azul, que es la presa del Cuchillo, y todos están dentro de la zona donde se perforaron los pozos. Aquí están los nombres de los pozos: Nerita, Pangrem, Carnel, Batial, Durian y Arbolera. Nomás me aboqué esto. Los demás sismos son provocados precisamente por la perforación hecha en el estado de Tamaulipas. Pero vean toda la cantidad de sismos. 206 sismos se han reportado a la fecha, de los cuales 9 son de categoría de 4 a 5 grados de escalera. Aquí tienen ustedes los datos de los sismos, las fechas, la hora, la latitud, la profundidad del foco. Y esta es la magnitud. Los sismos someros son aquellos cuya profundidad no pasa de 60 kilómetros. Y estos están acorde con la profundidad de los proyectos de exploración.
de 2.800 hasta 4.500 metros, vean ustedes. Entonces, hay una relación directa. Y estos son los resultados de la sismicidad que nuestras autoridades han callado. Este es en el ejido del Porvenir, este es en los Ramones, vean ustedes, estos son casos muy paupérrimos, no, pero de una forma u otra ellos jamás habían tenido problemas. Y estos son los de General Terán. Y esto es típico de un sismo, de una pulsación generada por una explosión. Y ese es el modelo que estoy manejando. Aquí tenemos el Tangrem y el Neritas. Entonces la profundidad de exploración, y lógico es que generan un foco a esa profundidad, ese sismo, a través de la fractura existente en la roca, se transmite o transporta precisamente a la zona. Y para aquellos que tienen dudas, aquí están los volúmenes de agua que se invirtieron precisamente en la perforación de los 6 pozos. Total, 101 millones de litros y se recuperó solamente el 10%. El 90% de los productos químicos se quedaban abajo. Y ese volumen que se utilizó para perforar esos 6 pozos da de beber a 404,000 habitantes en un día, tomando en cuenta la norma que maneja agua y drenaje, que es de 250 litros habitantes por día. Aquí tenemos el agua que se utilizó aquí, es agua de buena calidad. No se puede utilizar agua ni tratada ni salada por la sencilla razón de que si utilizas agua tratada vas a generar un problema de corrosión por la reacción de las bacterias precisamente la tubería. Y la otra, el agua salada también, hay muchos ingenieros aquí, corroe precisamente las tuberías de acero. Y aquí están los datos: Gaseco, el único productor, gas condensado fue el Kernet, Neritas Gaseco y el Batial Gaseco. 5 pozos no rentables para la exploración o producción del gas shale. Y aquí tenemos una de las torres de Schlumberger, 10% líquido se inyecta, se extrae, solo el 10% de líquido se inyecta y se extrae y el 90% se te queda abajo. Estas son las lagunas precisamente que se forman allí cuando estás durante el proceso de perforación. Es un trabajo científico ya demostrado por el Servicio Geológico de la Unión Americana, está en el American Science, pueden consultarlo, asociado con los sismos inducidos. Países que están en contra del fracking, aquí lo pueden ver ustedes: Francia, Bulgaria, Rumanía, Sudáfrica, Alemania, República Checa, Argentina, España, aunque Argentina tiene un problema muy serio ahí con un grupo étnico en la frontera entre Chile y Argentina, que no le dieron permiso. España, Suiza, Italia, Irlanda del Norte, Irlanda, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, algunos estados de la Unión Americana que están en contra de esta técnica. Y la primera demanda, ¿quién la tiene? La primera demanda ya fue en contra del fracking y se ganó $3 millones, pero las causas: Mario Azoloela, uno de la corte de Dallas, demandó a la Aruba Petroleum Company por $2.295 millones a la familia Robert, la cual presentó la demanda y tenía problemas de salud. Tuvo varios problemas de salud, la contaminación del agua de su pozo, aire, hasta el punto de que un médico detectó en su sangre varias de las toxinas químicas usadas en el proceso de perforación. También achacan al fracking otro cúmulo de problemas como migraña crónica, eflorescencia, mareos, náuseas, etc. Ahí está. Y esto es del 22 de enero del 2014, una manifestación masiva en Austin, Texas, a raíz del fracking. Aquí no publica nada, bueno, pues qué caray. Y la última, esta es una fuente valiosísima, 27 de julio en el New York Times, se le mandó a la Royal Shell y a la Exxon por los sismos generados precisamente en un año. El daño fue a 150,000 casas. La Shell no protestó porque habían tenido ganancias de 42 billones de euros. Entonces, gastar un millón de euros no pasa nada.
¿Cuáles son las conclusiones que hemos tratado de plasmar en este trabajo? La tasa de sismos detectados en el estado de Nuevo León del 2006 al 2014 cambiaron de forma significativa. En el 2006 fueron 2, 2009 4, 2010 5, 2011 2, 2012 se dispara con un total de 89, 2013 69, y el 14 2009, y ahorita no ha temblado porque no están perforando. Bien, dice en forma irónica Benavides, no ha temblado Nuevo León, ya no están perforando. De acuerdo a su comportamiento, no existe una relación con la fluctuación aleatoria en la tasa de sismos. Mediante el análisis estadístico fue posible determinar que la secuencia de sismos en Hamlet coincide con los pozos exploratorios que perforan la cuenca de Burgos, cuyo objetivo es el gas Shell en los play Agua Nueva del Cretácico superior y actividad del Jurásico superior. Quiero adelantarles algo. Estoy trabajando ahorita con el doctor Kalashnikov, que es un doctor en matemáticas, y el doctor Leonov en la Academia de Ciencias de Rusia, precisamente en un trabajo que vamos a presentar en España en noviembre de este año. Los resultados han demostrado precisamente que hay una relación directa. Un cambio en la secuencia de réplicas es un indicador de sismicidad inducido. La ubicación de los epicentros de actividad sísmica se localiza en los municipios de Chila, en Alterán, Montemorelos, Ramón y Estado de Nuevo León. Del total de sismos, solo 9 han tenido magnitudes que varían de 4 a 4.5 y están asociados a pozos exploratorios. Los focos de los epicentros coinciden con la profundidad de la que yace el play Pimienta y Agua Nueva, y a partir de los resultados obtenidos se considera que los movimientos telúricos simplemente coinciden con el movimiento, no coinciden con el movimiento intraplaca que lo maneja el doctor Montalvo. Hasta ahorita no hay ninguna falla intraplaca que haya sido cartografiada, para empezar, y no existe en el mundo. Por lo tanto, todo esto indica que estos movimientos están ligados al fracturamiento hidráulico. El volumen total de agua utilizado en la perforación de 6 pozos mediante la técnica del fracking en el estado de Nuevo León fue de 101 mil millones de litros, de los cuales solamente se recuperan 10. Este mismo volumen se sirve para abastecer de agua a 404.000 habitantes. Del total de pozos perforados en el estado de Nuevo León, 6, los resultados fueron negativos, únicamente se encontró el gas seco, el cual no es rentable. Y las autoridades hablan de que hay normativas, no existe ninguna normativa. Me he metido a buscar en la Semarnat a ver si hay normas precisamente para darle libertad a este proyecto y no los hay. No se encuentran, no se tienen. Y aquí lo que se tiene que hacer es control de presas lejanas que contengan las aguas expulsadas por los pozos, protección de acuíferos y aguas superficiales, filtración de emisiones de metano a partir de fisuras del suelo generadas por el proceso de fractura, entre otras afectaciones. Exigir a las empresas que realicen trabajo de exploración de gas Shell mediante la técnica de fracking que instalen estación sismológica en los sitios de perforación. Eso ya en el estado de Colorado ya se estableció esta norma. Si se determina que un temblor de tierra es de más de 1 grado de magnitud Richter, esté ligado al fracking, se detendrá la operación. Protección de obras civiles. Aquí lo que más me preocupa no son los sismos, es la presa. Se fijaron ustedes, en un radio de 20 kilómetros está la presa del Cuchillo. Entonces, puede romperse el dique, correcto, no hay problema. Lleva unos cuantos habitantes. El problema es que se contamina el agua, ¿no? Y es la fuente de abastecimiento de toda el área metropolitana de Monterrey. Dice protección de obras civiles que abastecen de agua a las grandes ciudades, ejemplo Monterrey y zona periférica, mediante un monitoreo continuo de la cortina de la presa y la calidad química de la misma. Reportar los volúmenes de agua contaminados por el proceso de fracking recuperado después del fracturamiento. Exigir la reparación de la red pública de carreteras. Aquí hay otra cosa muy importante. En esos trabajos se trabajan las 24 horas del día y se están moviendo pipas de más de 20.000 o 40.000 litros. Entonces no tenemos carpetas asfálticas para ese tipo de movimiento. Debido al intenso movimiento de vehículos pesados durante 24 horas del día, el intenso tráfico aumenta el riesgo de accidentes que supone una mayor demanda para los servicios de emergencia. Tampoco tenemos precisamente los otros grupos de Cruz Verde o Cruz Roja para cualquier caso de accidente. Continuamente en Texas ocurren accidentes precisamente en las carreteras debido a que los choferes van cansados, fatigados y continuamente se dormitan al volante. Proporcionar las coordenadas de los pozos de inyección de agua contaminada en el suelo y presentar el diseño de construcción de los pozos de inyección de acuerdo a la normativa que proponga la CNA tipo 2, que no la tenemos.
Y muchas gracias, esto se los dejo para reflexión. Las autoridades deben hablar con sinceridad a la comunidad sobre los pros y contras del fracking. Técnica del fracking, nadie engaña a la naturaleza. Uno de los grandes físicos, Stephen Hawking. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta para el doctor. Sí, hace pocos días el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, enfático, afirmó, extrañamente le dieron muy poco espacio en medios, pero salió en casi todos los medios, y afirmó enfático que no se va a usar agua potable, agua limpia para el fracking, que se va a usar agua salobre o francamente salada, dijo, como para calmar esta inquietud que hay sobre todo en esta zona con la versión que el mismo gobierno del estado dio y luego desmintió, de que el proyecto Monterrey 6 no va a ser para el consumo humano, sino para el fracking. Lo anunciaron aquí el subsecretario de Energía de Nuevo León, lo anunció y luego se tuvo que desdecir. Entonces, la pregunta es para ustedes o los ingenieros que estén aquí: ¿es posible usar agua salobre o francamente salada, como dijo el secretario, en la técnica de fracking? Gracias. Se puede usar siempre y cuando la trates, precisamente porque el agua de mar tiene 36,000 partes por millón de cloruro de sodio. O sea, por cada litro hay 36 gramos de cloruro de sodio. Entonces, desde el punto de vista de la construcción, es corrosivo por completo. Cualquier tubo que le pongas tú ahí, a menos de que lo trates, esto va a incrementar los costos. Uno. ¿Y el tratamiento sería rentable? No es rentable, porque precisamente para eso tendríamos que traer agua del Golfo y tratarla y poner las plantas tratadoras allá, y entonces el costo de la extracción del barril de gas o el millón de pies cúbicos de gas por el método del gas Shell de 7.50, suponte que se te incremente 8 o 9 dólares por pies cúbicos, pues no es rentable, ¿no? La otra, si vamos a hablar de extraer agua del subsuelo de aquí de la cuenca, les digo que es un sueño guajiro, perdónme, porque no hay agua en el subsuelo, son aguas congénitas, aguas de formación durante el depósito, durante la depositación de los sedimentos. Esa agua está atrapada en los cristales de la roca, entonces los volúmenes que vas a sacar ahí para no ser 1 litro máximo. Si no, vayan y vean los campos de 1 de Mayo que tienes en Reynosa, donde están sacando el agua congénita junto con el gas, y es mínimo el volumen que sacan. Entonces, eso desde el punto de vista técnico no es factible. Eso, y quiero agregar algo también. La señorita, o la candidata a la gobernatura, Cristina Díez, hace poco estuvo en la Facultad de Medicina y dijo también lo mismo que el señor Cotler, de que no nos preocupáramos, que teníamos que usar agua potable, que teníamos agua salobre, pero ni siquiera tiene idea de lo que es un acuífero, y luego posteriormente se pueden hacer declaraciones. Es mejor que se consulte primero a las personas antes de hacer una declaración. Dígame. Hola. Acerca de los sismos, ¿se producen durante el proceso o después? Durante el proceso de fracturamiento, tú metes una presión, viste ahí las bombas que tienen ahí, entonces inyectas el agua a presión para que rompa la roca. Entonces eso es lo que genera el producto de fracturamiento. En sísmica son las ondas S y P. Las P son las longitudinales y las S son las transversales. Entonces eso es lo que te produce la reverberancia. Pero lo que más afecta en sí a las estructuras no son las ondas S y P, sino son la Love y la Raleigh, que son las que producen precisamente en la superficie. Cuando tú arrojas precisamente una piedra o un charco, ves que se forman las líneas concéntricas. Ese es el problema de los daños en las estructuras. Ayer me invitaron unos compañeros a venir a esta conferencia y recordé que tengo un tío en Texas que trabaja en esto. Entonces la noche le hablé y le pregunté así para que me dijera cómo estaba esto. Entonces vi que decía que había problemas sociales y todo eso. Entonces le dije, ¿cuáles fueron los problemas sociales que enfrentaron cuando empezaron en el 2010 a aumentar lo de los pozos? Me dijo, al principio sí, la gente como que, así como estamos ahorita nosotros, como que, qué rollo, qué va a pasar así.
Dice, pero después se empezaron a venir muchas compañías, se empezó a aumentar el empleo. Dice, yo ganaba $1,100 a la semana, dice, ahorita estoy ganando $650 al día. Dice, y no soy yo nada más, o sea, todos los que viven ahí por Texas aumentaron sus ingresos, no sé, al triple. Entonces, se vinieron a hacer inversiones, por ejemplo, de lo que dice el problema de las carreteras, que no está ahorita la infraestructura para que vengan y estén pasando los camiones. Dice, vinieron inversionistas y todo, y entonces hace cuenta que empezó a crecer. Dice, pueblos de 2,000 habitantes, no sé, por ejemplo, me dio nombre, me dijo Cotula, dice, o sea, no había nada ahí, y ahorita ya hay H-E-B, Walmart, se vinieron muchas compañías, se incrementó el empleo de una manera impresionante. Entonces, o sea, yo digo, nosotros tenemos miedo a dar pasos porque vemos como que el futuro de que vibraciones y todo eso, pero por eso, no sé, yo considero que México no se desarrolla porque no tiene esas ganas de crecer o enfrentarse a problemas que vienen después, y queremos nada más estar en nuestra zona de confort de que no, pues a ver qué pasa, ¿no? Y otros países se están desarrollando muy rápido porque dicen, ok, va a pasar esto, pero vamos a ver cómo resolverlo. Entonces, sí me dijo que hay muchos accidentes en las carreteras porque trabajan demasiadas personas, pero no sé, o sea, la pregunta aquí es ¿vamos a dejar que nada más estar leyendo o así, o vamos a ver también qué es lo que está pasando en los otros países realmente para saber cuál va a ser el criterio de nosotros como alumnos, como dijo al principio el ingeniero Limón? Correcto. Muy buena pregunta. La primera, te voy a contestar con otra pregunta. Sí. Para poder desarrollar esa tecnología se requiere mano altamente calificada. México no la tiene. ¿Qué va a pasar con todas las empresas extranjeras? Les digo que para la aplicación de esta tecnología se requiere mano altamente calificada. No va a ir Pedro Pérez ni Juan Luis a barrer las calles. Y si no tenemos mano altamente calificada, ¿de dónde va a venir esa mano calificada? Pregunto, de las empresas. Y las empresas van a agarrar del extranjero, ¿verdad? ¿Y qué va a proliferar aquí? Los Ramones, China, burdeles, bares, eso sí. Como Costa Rica. En 1936, cuando se descubre el primer campo petrolero de Costa Rica, fue el boom. Y ahorita vas a Costa Rica, es un burdel, precisamente. Ese es el problema. No estoy en contra de la tecnología, sino que debemos estar preparados precisamente para dar servicio a esas empresas, ¿no? De otra forma nos van a ganar el mandado. Es más, creo que el gobierno dijo que se requerían 180,000 especialistas en esa área para poder abordar el tema, ¿no? Yo pregunto, ¿los tenemos? Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Sillana Ruiz y junto con mi hija estamos dentro de la Asociación Mexicana contra el Fracking aquí en Nuevo León. A través de la asociación supimos que usted iba a exponer hoy. Nuestra preocupación, y aunado un poquito a lo que comenta el joven, les invito a ver Gasland. A lo mejor usted lo ha visto, es un video, lo puedes ver, se llama Gasland. Y a lo mejor en Estados Unidos o en otras situaciones, en otros países en Europa donde sí se tuvo esa oportunidad de tecnología, como dices, ves gente con cáncer, ves gente enferma. Realmente aquí la preocupación, y veo mucho el énfasis del ingeniero, es que si la presa de cuchillos se contamina, pues vamos a contaminar todo Nuevo León. Esa es la preocupación. Ahora, perdón, interrumpo. Otra de las cosas, qué bueno que tocó ese punto. ¿De qué caso tiene que tú tengas un buen estatus de vida si tus recursos vas a tener que abocar a tu salud? Y un apunte para el asunto de la creación de empleos, que es, en México siempre se ha vendido esta idea del progreso y de que quien cuestiona este tipo de técnicas está en contra del progreso. Hay que preguntarnos qué modelo de progreso es el que queremos. Además, los invito a que vean en YouTube, busquen al doctor Alfredo Jalil Ferrane. Él tiene muchas conferencias en las que demuestra que el fracking es inviable económicamente. Lo que se está creando es una burbuja financiera. Es un negocio no de las petroleras, mucho menos de los países. Es un negocio de las financieras que le están inyectando dinero bueno al malo, y por eso necesitan tener
tantísimos pozos en funcionamiento para dar esa ilusión de que hay una gran producción de gas y de que Estados Unidos ahora es la nueva Arabia Saudita, lo cual es una gran mentira. Los invito a que vean esto porque si lo que tú dices es cierto, que se van a crear muchos empleos, ¿a qué costo? ¿A qué costo cada empleo? ¿A qué costo humano y social? Para una burbuja que va a durar máximo 20 años, como mucho, ya vimos la tasa de declinación de los pozos es altísima, es muy rápido. O sea, yo los invito a reflexionar sobre eso y a no dejarnos ir. Yo también tengo parientes en Texas trabajando y ellos están muy contentos, pero tampoco están evaluando sus años a la salud, etc. Yo he trabajado en la industria petrolera aquí en México, en explotación y producción, y entiendo el costo humano que tiene esa prosperidad que nos venden las compañías, porque es un negocio de ellos. Entonces, nada más a que reflexionen y que vean cuánto va a durar esta bonanza, cuánto les está durando a los tejanos, y el ingeniero nos podrá decir qué porcentaje del agua, de los recursos acuíferos de Texas ya están agotados a causa de esta explotación. El 65% del acuífero de Edward se ha batido, que es la fuente principal de abastecimiento de todo este Texas. Austin, San Antonio y puntos intermedios. Y lo compartimos a través del río Bravo, en los límites con Coahuila. Del lado americano se llamaría la plataforma del Burro Picachos o el acuífero Edward también. Es el mismo acuífero que estamos compartiendo, precisamente por eso hay una política de los acuíferos transfronterizos, que la CDA ha puesto atención a ese tipo de explotación de recursos hídricos terrestres. Me imagino que para este tipo de pozos se necesita hacer un estudio detallado de impacto ambiental. Me imagino que el beneficio económico es grande, como comentaron, que es una burbuja financiera, pero en cuestiones ambientales, ¿qué tanta terreno, qué tantas hectáreas, kilómetros cuadrados se dañan a causa del fracking? Pues mire, para usted hacer un campo de las dimensiones para explotar el gas shale es 1 hectárea. En 1 hectárea usted distribuye a cada 50 metros un pozo y luego haga perforaciones horizontales para que vaya fracturando todo el paquete, o sea, el pastel que tiene usted ahí, y saque el máximo volumen de gas en el menor tiempo posible. ¿Y a los alrededores el daño que generan los químicos o no se conoce? No, porque realmente usted, al momento de inyectar, usted no sabe cómo se va a mover el fluido en las fracturas, ni ellos tampoco tienen idea hasta dónde son las dimensiones de extensión de las fracturas. Ese es el problema. Había otra pregunta ya atrás, perdón. Sí, regresando a lo de los sismos. Sabemos que en Texas hay miles de pozos de gas. ¿Qué registro hay de sismos? Le voy a pasar un dato por ahí, me estuvieron ventaneando y estoy seguro que era de la CIA, ¿no? Un señor que me está invitándome las perlas de la Virgen, ofreciéndome, y luego de repente cuando le empecé dice, bueno, pásame información del estado de Texas. Se cortó la comunicación, la información, la retroalimentación. Sí hay bastante información, precisamente ellos estaban montando una serie de sismógrafos en toda la frontera entre Estados Unidos y México, y hace poco, casi como 1 mes y medio, hubo una manifestación masiva también en Texas a raíz de eso, del problema de la sismicidad, ¿no? Nada más que pues existe el hambre de los energéticos, ¿me entiendes? Y les voy a dar un dato que es veraz a nivel mundial. El 31% de la reserva de gas mundial están en Rusia, el 38% está en el Golfo Pérsico, el 29% está en Asia. ¿Cuánto le queda a América? Réstale ustedes. Ahora, bueno, si tienen alguna otra pregunta, al final de la conferencia pueden acercarse aquí con el doctor. Bueno, ahora invito al doctor Pedro Valdés que nos dé unas palabras para clausurar este evento. Bien, creo que sin duda es un tema que
tiene muchas aristas, ¿no? Tenemos expertos en diferentes áreas del conocimiento y ustedes lo han visto en la prensa, lo han visto en los medios. Y lógicamente que lo platicábamos en un momento el doctor Ricardo González, esto es la universidad, ¿no? Poder encontrar diversidad de opiniones, gente que está a favor, gente que está en contra, viendo los avances en cuanto a la tecnología. Y yo creo que es muy bueno tenerlo aquí en nuestras aulas, ¿no? Ver la posición en un momento dado de una investigación. Y lógicamente que tenemos también otros expertos que están en diferentes facultades que también están opinando en los medios, probablemente algunas cosas que pueden contrapuntear las posiciones. Yo creo que eso es lo importante nuevamente de la universidad, y yo agradezco también al doctor Juan Manuel, que como ya lo vieron es un apasionado del tema y un apasionado de su trabajo, no solamente del tema, y está aquí con nosotros también, y lógicamente que está desarrollando también actividades profesionales con toda esta jerarquía en el proceso. Entonces, pues felicitar al American World Association, al mismo capítulo estudiantil, y a Agua y Drenaje de Monterrey también por el apoyo, y precisamente venir a las aulas de la Facultad de Ingeniería Civil, convivir con ustedes, con estos expertos y gente externa que también está aquí con nosotros, es fundamental. Y eso es parte de la formación integral que debemos de estar buscando en estas instituciones. Y bueno, aprovechar porque también hay una serie de eventos, porque nuestra facultad cumple 81 años en este mes. Entonces, de hecho, se está organizando aquí en la explanada precisamente el 17 habrá una exposición precisamente de esta temática. Los invitamos a que estén al pendiente, y bueno, también habrá otros eventos precisamente por este 81 aniversario. Entonces, bueno, pues nuevamente muchas gracias, bienvenidos a la facultad los que son externos, a nuestros estudiantes, bueno, a seguir cultivándonos, a seguir trabajando, a seguir viendo cómo viene en un momento dado toda esta reforma energética para Nuevo León y para el sector. Vendrá mucho trabajo, sin duda. Hay que evaluar precisamente estas tecnologías, hay que evaluar cómo también vamos a salir en un momento dado beneficiados en este aspecto económico, y hay que lógicamente trabajar con todas las cuestiones técnicas para que pues, se vea afectado lo menor posible el medio ambiente. Entonces es un área de oportunidad que se va a tener con estas reformas energéticas, y eso no lo vamos a poder evitar. Muy bien, muchas gracias a todos, y nuevamente gracias por estar aquí en el curso auditorio.